El parto en casa no es legal, pero tampoco es ilegal. No somos Dios. Y las complicaciones pueden ocurrir en casa o pueden ocurrir en clínica. Y a pesar de todo lo que hicimos, más de 15 personas que estábamos en la sala de parto con ella, nadie pudo salvarle la vida. En un parto en casa tuve la fortuna y la infortuna de presenciar la muerte de un bebé. Me vi abortando, o sea, tuve un aborto espontáneo. Y pues en un momento de mi vida en el que no tenía una relación estable, después de que pasó esto dije como nunca más voy a acompañar partos en casa, me voy a retirar. Las placentas no se incineran, las placentas se venden en un mercado que está cada vez más en aumento. Bienvenidas a un nuevo episodio de Círculo de Mujeres. Soy Cindy Vanegas y este es un espacio que he creado para escucharnos, para acompañarnos, porque cuando una mujer cuenta su historia, otras encuentran valor para escribir la suya. La historia de hoy es la de Natalia Alzate. Ella acompaña a mamás gestantes y además de eso acompaña partos en casa. Nati, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti por esta invitación tan especial. Mi Nati, antes de que profundicemos en lo que haces, quisiera que me cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, yo vengo de la ciudad Armenia, Quindío, acá en Colombia. Soy cuyabra, me crié en un hogar con una mamá y un papá, se separaron estando muy pequeñitos y nos vinimos para acá, para Medellín. Yo soy la hija mayor de 3 hermanos, pues somos 3 hijos, tengo 2 hermanos hombres. Nos vinimos para acá, para Medellín, mi mamá pues súper guerrera, una mujer súper luchadora, trabajadora, se casa con un hombre increíble y ella pues como que nos cría y nos saca adelante con mucho esfuerzo. Si no hubiera sido así, yo creo que no sería la mujer que soy hoy y mis hermanos no serían los hombres que son hoy. Tuve una adolescencia súper rebelde, mi mamá me mandó para Armenia, Quindío para terminar el colegio, allá terminó el colegio y cuando terminó el colegio no sabía qué quería estudiar, la verdad cero, no tenía ni idea, yo quería, decía que odontología, derecho, tanatopraxia para acompañar y preparar cadáveres, o sea, imagínate, yo no sabía ni lo que quería. Y una tía se iba para otro país y que yo vivía con ella y me inscribió a una universidad pública allá en Armenia para estudiar enfermería, solo para que yo me quedara con mi abuelita viviendo con ella y no la dejara solita. Entonces, soy tan de buenas que pasé a la universidad, me había ido súper bien en el ICFES, paso a la universidad para estudiar enfermería, cosa que yo ni idea, no sabía qué era esta carrera. Empiezo a estudiar enfermería y me enamoré profundamente de esta profesión. Empecé a estudiar enfermería y ahí dije como, esto es lo que yo quiero, me veo haciendo esto y esto. Y me graduó de la universidad y me vengo para Medellín. Siempre dije, quiero ser una mujer independiente, trabajar, vivir sola y bueno, como empezar a hacer mi vida. Eso hice, me gradué, empecé a trabajar y tuve una relación muy larga de 16 años. Gracias a esa relación tuve a mis 2 hijos. Entonces hoy en día soy mamá y en ese camino de ser enfermera pasé por muchas cosas, muchos trabajos y siempre todo enfocado en la maternidad, partos, salas de partos, posparto, bueno, todo relacionado en la maternidad, solo hasta el día que soy mamá, que viví la experiencia del parto de mi primer hijo, que fue una experiencia un poco traumática para mí, es que dije, acá algo tiene que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes, porque no es justo que las mujeres pasemos por un proceso que además implica dolor, que estamos súper vulnerables y aparte nos sintamos violentadas en una institución de salud. Y ahí comencé a acompañar mujeres. A raíz de esa experiencia personal con tu parto. Bueno, Nati, pero no es lo común, ¿cierto? No es lo común que una mujer elija este camino. ¿Qué te decía la gente? Ve, esa historia también se la cuento como a muchas personas. Cuando yo trabajé en una de las clínicas donde trabajé, yo primero, antes de comenzar a ser partera, me formé como doula, se escribe doula. Entonces, un día estaba yo de turno en una de las clínicas y una de mis auxiliares me dice, jefe, a tal habitación acaba de llegar una mamá con una doula. Y yo, ¿doula? Te lo juro que yo me imaginé que era una tula, pues una bolsa, un bolso, algo así, en serio. Ay, no. Entonces me dice, llegó una mamá con doula y yo, doula, ¿y qué es eso? Y me dijo, no sabes, y yo, ni idea. Y me dice, me dice, jefe, acá vienen mamás que están locas y traen a otra más loca que ellas. Y yo, ¿cómo qué? Y me dice, sí, las encierran en la habitación, bailan, les ponen aromas, les hacen masajes, cantan, mejor dicho,
Cuando ya están en expulsivo o súper avanzadas, las llevan a sala de partos. Entonces en mi mente siempre dije, una dula es igual a una loca. Y decidiste ser una de esas locas. En mi posparto, ya estaba en mi posparto, pasé por una depresión posparto terrible y estaba hace un día scrolleando en redes y me apareció la publicidad en una universidad acá en Medellín de una formación de dulas. Y yo, las locas, le escribí a la universidad de una, yo en ese momento ya era docente, pues trabajaba en docencia en una universidad y yo dije, voy a escribir para ver estas personas que tan locas están, me mandan el pensum. Cindy, yo soy profesional de la salud, yo era pues profe en ese momento y enseñaba un montón de cosas y todo lo que yo vi en ese pensum no tenía ni idea, o sea, no sabía nada. Y los docentes eran pediatras, ginecobstetras, nutricionistas, psicólogos, un montón de profesionales que yo decía, y así no tuvieran un título profesional, tenían información muy importante que yo necesitaba integrar en ese momento. Me metí de cabeza y dije, esto es lo que yo quiero hacer, empecé a estudiar y ahí sané mi parto y resignifiqué y entendí el por qué había tenido el parto que había tenido la lactancia que había tenido. Claro, fueron muchas, fue como una cadena, como un eslabón que me llevó a esa depresión postparto. Entonces, hoy en día agradezco haber tenido a mi hijo, haber tenido esa experiencia de parto tan dolorosa, porque me transformó en lo que soy hoy en día. Y me parece muy sorprendente porque yo no sabía que se estudiaba para ser doula, o sea, normalmente uno escucha como que esto viene de unas prácticas ancestrales, de los antepasados. No sabía que se estudiaba para eso, Nati. Sí, es una labor que hoy en día se ofrecen cursos, diplomados, certificaciones en escuelas, en universidades, porque en realidad necesitamos más mujeres que acompañen a otras mujeres en sus procesos de parto. Pero las que estudian esto, ¿son ya profesionales de la salud o cualquier mujer podría hacerlo? Cualquier mujer puede formarse como una dula, cualquiera, incluso hay hombres que son dulas también. Entonces no necesitamos estudiar nada, simplemente sentir el llamado y la vocación a querer acompañar mujeres en sus procesos de gestación, parto, posparto o maternidad. Decidí ser dula y ¿qué empezó a pasar? ¿Cómo fue ese primer parto, por ejemplo, ya acompañando desde este otro rol, no solamente como enfermera? Fue un regalo porque llegamos a la clínica ya listas, pues, o sea, esa mujer llegó lista para pujar, o sea, para que la bebé naciera. Y recuerdo mucho que cuando llegamos, la médica que iba a atender el parto le pregunta a esta mujer, ¿cómo te quieres hacer? Y yo era como, ¿cómo quieres estar? Entonces la mamá decía, acá. Entonces decía, ¿en el piso? Sí, en el piso. No sé quiéncito, la médica llamó, no sé quiéncito, tráeme una colchoneta. Traen una colchoneta, le ponen una colchoneta en el piso a esta mujer y esta mujer comienza a adoptar una posición de ranita, como de ranita, y en esa posición empezó a pujar. Entonces éramos el esposo de ella, la médica a un lado en el piso, viendo cómo pujaba, cómo nacía la bebé, y la bebé nació en la bolsa amniótica, cosa que yo nunca había visto, porque además a la mayoría de las mujeres en la clínica o rompían membranas o rompían fuentes espontáneamente o les rompían la bolsa. Y lo que yo siempre había escuchado, y en la universidad donde me formé y en el resto de formaciones, era como que ningún bebé nace en la bolsa. Y ahí me doy cuenta que sí, o sea, que los bebés nacen en la bolsa y que además es un regalo, y que visto desde el área espiritual tiene un regalo preciosísimo. Entonces fue como wow, y la médica me decía como, mira, es un regalo que te haya tocado tu primer parto y esto, o sea, para mí fue como, ese día fue como que me hubieran quitado un velo de la cara y me hubieran dicho, hoy vas a aprender que se pueden acompañar partos desde otro lugar, de otra forma y a la manera en la que la mujer lo necesita y lo pide. Porque si tú vas a ver las películas o vas a ver en una institución de salud cómo se acompañan los partos, la mujer está acostada en una camilla, con los pies levantados, con las manos sin poderlas mover, o agarrada en una camilla porque no puede apretar a nadie, porque no puede tocar a nadie, y todo el personal de salud es no me toques, no, cierto, como agárrese de la camilla. Y es muy teso. Pero para mí ese fue el regalo, y ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer por muchos años. Bueno, pero las doulas no solamente acompañan el momento del parto, que además, Nati, quiero que profundicemos ahorita más adelante, porque también se asisten en casa, ¿cierto? Sino que también acompañan todo ese proceso de gestación. ¿Qué es lo que hacen? O sea, ¿cuál es como ese rol? Mira, Cindy, afortunadamente estamos en una época donde la información está en un celular o en un computador, ¿cierto? Entonces, hoy en día, las mujeres están reclamando sus derechos, y
Existen leyes en nuestro país y en muchos países donde ya se determina la forma en la que los bebés deben nacer, porque a lo largo de la historia nos cambiaron todo. Es importante contarles un poquito de historia. Acá en Latinoamérica, hace miles de años antes de la colonización, nuestros antepasados, o sea, los indígenas, parían de una forma, ¿cierto? Se iban para el campo, se pegaban, no sé, de un palo y ahí la mujer pujaba en forma vertical, de la forma en la que el cuerpo lo eligiera, se agarraban, se amarraban, de lo que fuera. Y eran acompañadas por otras mujeres. Cuando llegan los españoles y llega la colonización, resulta que ellos dicen, no, estas personas lo están haciendo mal, las tenemos que acostar, a la mujer la tenemos que acostar para poder atenderle el parto y asistir el parto, porque además los partos se complicaban, como todos los partos en la vida se pueden complicar. Entonces en el afán de poder intervenir y mejorar o salvar un bebé o una mamá, nos comenzaron a medicalizar y nos intervinieron el parto y cambió la forma en la que los partos se atendían. Entonces, a raíz de eso, hoy en día, la evidencia muestra que todo está volcándose a volver a lo que era antes. Es decir, la evidencia muestra que las posiciones verticales ayudan a disminuir los desgarros, que las posiciones verticales ayudan a que el parto sea más rápido. Verticales es paradas, pues, de pie. Como el cuerpo te lo pida, ¿cierto? El cuerpo te pide estar en posición de 4 apoyos, con rodillas y manos, así tu cuerpo te lo pide, así. Listo, entonces, y anteriormente, Cindy, nuestras mamás decían, ay, pero es que normal, yo estaba en la finca y mi mamá empezaba trabajo de parto y mi mamá me decía, póngase a barrer, y yo me ponía a barrer y a trapear la casa y así, y ya llegaba lista al hospital. En cambio ahora, si tú estás en trabajo de parto, llegas a una clínica y te acuestan 6 horas, 8 horas, 12 horas, el tiempo que dura el trabajo de parto, te ponen un monitor fetal y no te dejan ni mover. Tienes ganas de orinar y te dicen, así te traemos el pato. Tienes ganas de ir al baño a hacer deposiciones, te traemos el pato. Entonces tú no te puedes mover. El movimiento y las posiciones verticales, de estar de pie o sentada, nos ayuda a que el trabajo de parto fluya y que el parto sea súper rápido y que el dolor se disminuya además. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Ahí es donde intervenimos. Damos información de valor. Le decimos a las mujeres, mira, estos son tus derechos, estas son las leyes que hay, cuando nazca tu bebé puedes pedir que te lo entreguen de inmediato, que no lo estén limpiando, que no le pongan las manos encima, porque hay una microbiota, un microbioma que hay que proteger. Hoy en día tenemos un montón de enfermedades asociadas estamos consumiendo probióticos un montón, porque nos intervinieron el parto o desde que nacemos nos lavaron la vulva con un montón de jabones que no necesitamos, por ejemplo. Entonces, el contacto piel a piel inmediato, tener la posibilidad de tener un parto vaginal sin tantas intervenciones, son cosas que nosotras sabemos que normalmente las personas del común no tienen ni la menor idea y que les damos esa información. Entonces, informamos, les hablamos de leyes, les hablamos de derechos, les explicamos movimientos que pueden ayudar para disminuir el dolor, por ejemplo, también herramientas no farmacológicas para que esa mujer pueda sentirse tranquila, se pueda mover en su embarazo, ejercicios. Entonces, tenemos demasiada información a la mano para que esas mujeres se sientan súper acompañadas. Somos un apoyo emocional porque validamos las emociones, entendemos y les ayudamos a las mujeres a entender o a comprender hormonalmente qué es lo que está pasando y físicamente en el parto damos masajes, trabajamos con aromaterapia, ayudamos con herramientas ancestrales como los rebozos, entonces manteamos un montón. Bueno, son un montón de cosas las que hacemos, pero siento que cada vez somos más y que cada vez seremos más. Mi Nati, me gustaría que nos detuviéramos un poquito en esa parte como de los rituales, pues yo lo veo desde este lado como rituales, me corregirás si no es así, pero sí siento que hay como una serie de rituales especiales que tienen ustedes al momento del parto con las mamás. Bueno, para eso quiero como hablar qué es un ritual. Un ritual es simplemente algo que para mí represente como mi momento de conexión con lo divino, ¿cierto? Para mí eso es un ritual. Entonces, por ejemplo, hay personas que para ellas un ritual es tomarse un vasito de agua todos los días, encender una velita, intencionarle y pedirle a Dios, Dios te entrego este día porque quiero que me vaya bien, no sé. Entonces, durante la gestación es súper importante ritualizar momentos, ritualizar sí, encuentros con las familias. Entonces yo antes de la gestación tengo un ritual hermoso que hago con las familias, se llama bendición de camino o blessing wake. ¿Qué hacemos ahí? Este ritual viene de los nativos navajos americanos, que eran como la tribu más grande que hubo en Estados Unidos,
y ellos se reunían cuando tenían una mujer gestante en su tribu, ¿cierto? ¿Qué hacían? Ellos, además era hermoso, daban dones, daban regalos desde el corazón, desde el alma y desde lo que ellos tenían. Es decir, la abuela que teje, ¿cierto? Ella teje los sacos para toda su generación, para todos sus nietos. Entonces a esa nueva nieta que iban a hacer o a ese nuevo nieto que iban a hacer, ella le daba la lana, la aguja y le decía, te entrego el don del tejido para que puedas seguir tejiendo. Ejemplo, el abuelo que era dueño de hectáreas, entonces te entrego este terreno. La que sembraba, te entrego estas semillas para que puedas continuar con ese legado familiar. Hoy en día nosotros no hacemos eso, sino que nos reunimos y damos regalitos en el baby shower, por ejemplo, ¿cierto? Lo que hacemos en el Blessing Way o en la bendición de camino básicamente es reunir a la familia y desde el corazón de cada uno darle regalos simbólicos a ese nuevo ser que van a ser. Ahí construimos un collar de bendiciones, cada invitado le regala una bendición a bebé, pintamos la pancita, construimos las afirmaciones para el parto. Las afirmaciones son unas afirmaciones de poder que yo les leo en el momento del parto y que si yo estoy pasando por una situación compleja en el posparto, pues voy a esas afirmaciones y me recuerdo que las personas que me aman están ahí recordándome que yo soy capaz, que tengo los recursos necesarios para poder atravesar esta situación X que esté atravesando. Entonces, eso es uno de los rituales que hacemos. Otro de los rituales que hacemos es, bueno, el parto ya es un ritual súper poderosísimo. En el parto se unen un montón de neurohormonas que normalmente en los partos medicalizados no tenemos esa posibilidad de vivir o de experimentar. Y yo siempre se lo relaciono muchísimo con la relación sexual o con el acto sexual. Parir es un acto sexual, es decir, cuando yo estoy en un encuentro íntimo con mi pareja, ¿sí? Hay besos, hay caricias, hay miradas, hay respiración intensa. Toda esta unión hace que mi cuerpo libere dopamina, endorfina. La dopamina es la hormona que es como adictiva, ¿cierto? Quiero más, quiero más, quiero más. Las endorfinas son las hormonas que nos dan felicidad, mucha felicidad. La serotonina es la hormona de la calma. Entonces hay dopamina, serotonina, endorfinas, hay oxitocina, que es la hormona del vínculo, del deseo, de la atracción, y además es la hormona que hace que hayan contracciones. Entonces, si permitimos que la mujer pueda tener un trabajo de parto íntimo, en silencio, en su casa, con su pareja, esas hormonas empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y esa mujer va a tener una experiencia casi que orgásmica. Ese parto lo va a disfrutar, lo va a recordar como el mejor momento de su vida. Incluso después del parto todas me dicen, Nati, quiero volver a ser mamá, o sea, quiero volver a revivir ese momento, quiero volver a sentir esto. Distinto a cómo ocurre en una institución de salud, porque tú llegas a una clínica y estás rodeada de personas que te miran, te preguntan dirección de la casa, cuántas semanas tienes, un montón de cosas, entonces te sacan de ese mood y ya deja de ser un ritual súper poderoso, muy íntimo con tu pareja. Entonces ese es como el segundo ritual, que es muy poderoso. Y el tercer ritual normalmente que hacemos es con la placenta. Sembramos la placenta porque le agradecemos, porque simbólicamente o espiritualmente o ancestralmente ella tiene como te digo, como que es tan importante, es un órgano tan importante. De ese órgano se creó una vida y trae un montón de memorias de las abuelas de ese bebé. Entonces lo sembramos, lo honramos, le agradecemos y no todas las familias lo hacen. Hay personas que dicen, bueno, la placenta no es importante y simplemente la descartan o se la dejan a la clínica. Algunas otras personas sí se la llevan para su casa y la siembran. Y ya después del parto, a los 40 días, hacemos otro ritual que es el cierre de cuarentena, donde le agradecemos al cuerpo, cerramos y nos preparamos para todo lo que viene, porque el posparto dura años, casi que toda la vida. Minati, pero también hay mujeres que consumen su propia placenta. Sí. ¿Cómo lo hacen? Y adicional a eso, lo que se hace, por ejemplo, con el cordón umbilical, que tú también haces como algo especial con eso. Cuéntanos un poquito. Bueno, te voy a contar que con la placenta se hace medicina, ¿sí? Y
es un tema que todavía a hoy, después de tantos años, de tantas investigaciones, de tanta evidencia, es un tema súper tabú, y los profesionales de la salud, sobre todo, cuando las mujeres solicitan su placenta, juzgamos un montón, como, ay, se va a comer la placenta, o ay, está loca, pero resulta que la placenta está llena de células madre, llenísima, y no solo de células madre, de péptidos, de hormonas, de vitaminas, de minerales, que hoy se siguen investigando y que hay en este momento estudios en muchos laboratorios, pues que realmente han tenido grandes avances en todo sentido. Entonces, la placenta sirve para regenerar tejidos, para ayudar a las personas que sufren de discapacidad para volver a caminar, para las quemaduras, para los daños de córnea, para la odontología, o sea, tiene todas las aplicaciones que tú te quieras imaginar, y hoy existen miles de células, de bancos de células madre donde te compran, tú tienes que pagar para que te congelen en un proceso que es como criopreservación, sí, te congelen el cordón umbilical de tu bebé y la sangre de tu bebé para que esas células madre se puedan conservar y las puedas utilizar en algún momento de tu vida. En realidad, no deberíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque yo siempre les pongo un ejemplo súper sencillo a las familias, y es, Cindy, si tú fueras a tener un bebé y yo te digo, mira, ¿sabes qué? El dedito gordo del pie en unos años ya no lo vamos a utilizar porque ya no va a ser tan necesario para la estabilidad del cuerpo, y está demostrado científicamente, al igual que las cordales, a muchas personas hoy en día ya no les salen las cordales, ya no les están saliendo como a nosotros, a mí me sacaron las 4. Entonces yo te digo, ay, ¿le podemos quitar el dedito chiquito? ¿Y qué me dicen todos los papás? No. Entonces yo les digo, pasa lo mismo con la sangre del cordón umbilical. Esa sangre no la vemos porque está en la placenta, pero se la estamos quitando a nuestro bebé para congelarla. Si yo a mi bebé le permito que en el momento del parto reciba toda esa sangre, que dura más o menos entre 3, incluso a veces un poquito más de 7, 8 minutos, esa placenta, al dejar de pulsar, porque esa placenta le está mandando toda esa sangre a tu bebé, entonces pulsa y pulsa y pulsa y pulsa, esa sangre representa primero millones de células madre para bebés, es decir, un bebé mucho más sano. Entonces cuando los bebés nacen no hay que cortar de inmediato el cordón, hay que dejar que ese cordón se ponga blanco. Segundo, le va a proporcionar ese primer año de vida el hierro suficiente, porque la leche materna después de que nacemos es insuficiente y carente de hierro. Entonces eso va a prevenir anemias a futuro, o sea, mejor dicho, esa sangre es muy importante. Tercero, entre más sangre pase, pues es más peso para bebé, entonces va a nacer con más peso, ¿cierto? Va a tener más peso después de que nazca. Son muchos los beneficios, son bebés mucho más sanos, hay muchas evidencias, hay muchas investigaciones en este momento, las personas tienen que leer. Pero, por ejemplo, ¿yo me puedo consumir la placenta de otra persona o la mamá se consume su propia placenta? Sí. ¿Y cuál es la forma de consumirla? Sí. No sé cómo, pues en jugo, en bebida, ¿cómo lo hacen? No te respondí esa pregunta entonces. Actualmente, como yo lo hago y como muchas personas pues que nos dedicamos a hacer medicina placentaria, recomendamos que la placenta sea consumida por la familia, o sea, es el círculo cercano y en primer grado de consanguinidad, ¿cierto? Pues porque te vas a ver más beneficiada de todas sus propiedades, pero sé que en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país tan grande, ya se venden las placentas en cápsulas. Entonces cualquier mujer puede consumir placenta de cualquier otra persona. Finalmente estás consumiendo un producto que, digo producto pues porque se transforma en eso. Sí, ¿cierto? Estás consumiendo un alimento que viene de otro ser humano, o como también puedes consumir cualquier otra cosa de otro animal y que va a tener propiedades que te van a ser beneficiosas para ti. ¿Cómo se hace esa transformación? La placenta debe estar completamente cruda, como nace, ¿cierto? Ella nace después del parto, se le hace un proceso de preservación en un congelador para mantener esa cadena de frío y que no se nos vaya pues como a dañar, al igual que cualquier alimento cárnico, como nos comemos cualquier otro pedazo de carne, cualquier cosa, ¿cierto? Ya después de que tenemos la placenta, normalmente acordamos con las familias para agendar como la fecha en la que vamos a hacer vamos a preparar la placenta, y todo se hace o yo recomiendo que se haga en el hogar de la familia, para que esa placenta esté en la microbiota y en el microbioma de ese hogar. Todo se hace completamente estéril, pues como todos los equipos que llevamos están completamente estériles, y
A la placenta se le hace un proceso de liofilizado o deshidratación, se procesa y se encapsula. De la placenta podemos hacer cápsulas que se hacen con los cotiledones, también se pueden hacer tinturas madres que son como una homeopatía, es decir, unas goticas que se toman que están llenísimas de células madre y nos apoyan en procesos infecciosos, bacterianos o virales, en cualquier enfermedad, proceso de quimioterapia, que se me está cayendo el cabello, que tengo algún problema en la piel, las usamos para apoyarnos en cualquiera de estos procesos. O sea, la placenta es una medicina súper poderosa que normalmente desconocemos completamente por miedo, por tabú, porque se ha dicho que es canibalismo y demás, pero en realidad no. Y las placentas no se incineran, las placentas se venden en un mercado que está cada vez más en aumento porque sus propiedades son infinitas. ¡Wow! Sorprendente. Sí. Bueno, ahora quiero que pasemos a hablar un poquito de los partos en casa, que también hay una serie de diferencias, hay parto como en el agua. Cuéntanos un poquitico de eso, cómo es, qué tipos de partos hay y sobre todo, Minati, que muchas personas yo sé que se lo preguntan, tener a los bebés en casa o en tu caso, acompañar un parto en casa es legal. Listo, te voy a hablar como un poquito de todo. Entonces, el parto en casa es exactamente igual a un parto hospitalario con muchas diferencias, ¿cierto? Porque la mujer que va a parir puede parir en la clínica o en la casa de la misma manera, ¿sí? Es decir, tú puedes elegir, hoy en día con médicos, tú puedes elegir el parto que tú quieres. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de instituciones acá en Colombia, o por lo menos acá en Medellín, no tenemos la posibilidad de tener parto en agua. Eso sí es como la gran diferencia. Nosotros acá en Medellín creo que somos 4 profesionales de la salud los que estamos, no todos son profesionales de la salud, hay 2 parteras, un médico y yo, estamos formados en atención de parto en agua. ¿Sí? Nos certificamos hace como 3 años más o menos para poder acompañar partos en agua en casa. Pero pues también se pueden acompañar partos hospitalarios en agua, solo que acá ninguna institución de salud está como abierta a esa posibilidad por ahora. Bueno, grandes diferencias, muchas. Normalmente los partos en casa fluyen mucho más rápido, son partos muy placenteros, como te estaba explicando ahorita, son partos en los que se respetan la intimidad, se respetan los tiempos, no estamos pegados como bueno, no ha dilatado en tanto tiempo, ya pasó tanto tiempo y nada, no, respetamos completamente los tiempos de mamá y de bebé, siempre como cuidando que mamá y bebé vayan bien, ¿cierto? Como que todo vaya bien en esa línea del tiempo. Y por lo general llevamos como todo lo necesario para poder resolver cualquier eventualidad, teniendo súper claro, Cindy, que nosotros, quienes acompañamos nacimientos, no somos Dios, no somos Dios. Y las complicaciones pueden ocurrir en casa o pueden ocurrir en clínica. Se mueren bebés, se mueren mamás en casa y se mueren bebés y se mueren mamás en clínica. Así hagamos absolutamente lo que esté a nuestro alcance, así tengamos un equipo de 15 personas, pues pasa y me ha pasado ya en casa y en clínica. Entonces también como que ha sido una de las cosas más duras que he vivido en este camino, pero que a pesar de todavía lo sigo haciendo. ¿Qué más te cuento así como de, no me acuerdo ya la pregunta, me fui por la... Minati, un parto que haya marcado tu vida. Decías ahorita, se te han muerto bebés en casa. De pronto compártenos una de esas experiencias. Cindy, mira, experiencias que hayan marcado mi vida cuando trabajaba han sido 2 y específicamente han sido 2 muertes. La primera como enfermera, yo trabajaba como enfermera jefe en una institución de salud y presencié la muerte de una mujer en su parto. Yo tenía exactamente, creo que eran 26 años, 26, y ella se llamaba Natalia, yo también me llamo Natalia. Fue súper teso porque yo estaba en un lugar que no me correspondía estar, yo estaba en un servicio y terminé entrando a sala de partos. Yo trabajaba en hospitalización y terminé en sala de partos. Cuando yo llego a sala de partos, me doy cuenta que en esa sala de partos no estaba la jefe. Se había ido a conseguir algo que necesitaban en la farmacia pues de la clínica. Entonces llegué y ella estaba en un código rojo, es una emergencia obstétrica en la que después del parto sangramos y sangramos y sangramos y perdemos pues mucha sangre. Entonces los médicos que estaban ahí con ella y todo el personal que estaba en el quirófano, en la sala de partos, estaban atendiendo esa emergencia y yo llegué pues como a apoyar ese momento.
yo me encargué de los hemoderivados, es decir, de poner glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitado y demás para poder ayudar como a que la sangre se controlara, pues la hemorragia se controlara. Creo que esta mujer se consumió todo el banco de sangre que había disponible en la clínica. Estuvimos haciéndole todo lo humanamente posible, más de 45 minutos, y a pesar de todo lo que hicimos, más de 15 personas que estábamos en la sala de parto con ella, nadie pudo salvarle la vida, ¿cierto? Entonces fue súper doloroso, me marcó, o sea, yo creo que a mí eso jamás se me va a olvidar, y fue muy duro ver a su familia, ver a la bebé que quedó solita, con una mamá que ya no iba a estar presente, no le iba a dar lechita, bueno, eso fue súper duro, y a pesar de eso, pues yo seguí trabajando y seguí acompañando, pues, como desde mi rol como enfermera, nacimientos en esta clínica. Ya muchos años después de que soy mamá, me formé como, yo estudié para acompañar nacimientos de bajo riesgo en una universidad acá en Medellín, me formo como partera y digo, quiero ser partera, quiero dedicarme a acompañar nacimientos, comienzo a acompañar nacimientos, y el año pasado, en un parto en casa, tuve la fortuna y la infortuna de presenciar la muerte de un bebé. Entonces, para mí esto ha sido lo más doloroso que he vivido en carne propia. Y digo fortuna porque a raíz de este episodio, yo siento que Dios siempre nos pone como situaciones llenas de mucho dolor, Cindy, mucho dolor. Y adentro, yo las veo como un regalo, como si ahí dentro de esa situación muy dolorosa se escondiera un gran regalo, un gran regalo. Entonces, tengo esta experiencia en la que todo lo que yo pude o hice para poder salvar la vida de este bebé fue completamente en vano, o sea, nada de lo que yo hice pudo devolverle la vida, darle vida a este bebé y podérselo dar a sus papás y decirles todo está bien, no, o sea, fue imposible. ¿Qué pasó, Minati? Mira, en el momento del parto, el cordón umbilical, todo estaba súper bien, o sea, todo iba muy bien, y cuando el bebé nace, el cordón umbilical está blanco. Entonces en ese momento yo digo, ya, pues como que tiene que nacer ya, y el expulsivo dura más o menos unos 40 minutos, más o menos más o menos unos 30 minuticos, normalmente los expulsivos son prolongados, a veces se extienden un poco más de una hora. Entonces ya cuando yo veo el cordón umbilical blanco y veo como que definitivamente tiene que nacer ya, y pues estábamos en casa, ¿cierto? No hay posibilidad para una cesárea. El bebé nace, comenzamos reanimación y, o sea, tenía signos vitales cuando nace, comenzamos la reanimación, pero todo lo que yo estaba haciendo era insuficiente. Entonces lo trasladamos a la clínica, afortunadamente estábamos pues como a una cuadra de la clínica, llegamos a la clínica, lo reaniman por 50 minutos más, pero todo lo que se hizo también fue insuficiente. Y finalmente se le alcanzaron a hacer como algunos exámenes, algunos rayos X, ecografías, y se determina que como que la causa de la hipoxia, pues porque no le llegó oxígeno, fue la placenta. Entonces, todo lo que yo hubiera podido, pues todo lo que yo pude haber hecho, de verdad que era insuficiente, o sea, fue insuficiente porque no pude salvar la vida de él. Mira, Cindy, haber vivido esto ha sido lo más desgarrador, o sea, ha sido como una pesadilla en carne propia, ¿cierto? Porque nadie va a acompañar un nacimiento en casa pensando que pues, se va a morir un bebé o se va a morir una mamá, o tú no lo vas a hacer porque tú le quieras hacer daño, pues además porque yo soy mamá, soy hija, me dedico a esto pues hace muchos años, entonces como que hoy en día ya como que lo hablo con mucha tranquilidad y con mucha calma, pero creo que hace un tiempo si tú me hubieras dicho, Nati, hablemos de esto, yo te hubiera dicho no, ¿cierto? Porque para mí no ha sido fácil este camino, incluso después de que pasó esto dije como nunca más voy a acompañar partos en casa, me voy a retirar. Lo que ocurrió en redes sociales fue devastador, o sea, los insultos, las malas palabras. Sí, para mí era difícil, imagínate el juzgamiento para esta familia, porque cuando las familias eligen tener un parto en casa, el juzgamiento es muy grande, porque, vuelvo a la pregunta que me hiciste ahora, el parto en casa no es legal, pero tampoco es ilegal.
estamos en un lugar donde somos alegales, es decir, está contemplado, hay una ley en Colombia que es la 2244 del año 2022 y la ley dice que las mujeres pueden elegir tener un parto en casa con partera o un parto hospitalario con personal de la salud, pero no más. Nosotros en este momento no tenemos una reglamentación, sobre todo las parteras urbanas. Ya hay unas parteras que están sobre todo en Urabá, que están, la partería, pues como fue reconocida por la UNESCO, ¿cierto? Pero pues estamos como en el limbo un montón de parteras que estamos parteando y estamos haciendo un trabajo juicioso en la ciudad y en muchas áreas que no son áreas rurales o distanciadas en Colombia. Pero el parto se va a seguir dando y muchas mujeres van a seguir eligiendo tener a sus bebés en casa. Entonces a raíz de esto yo dije, no voy a acompañar más partos en casa, pero esto fue en septiembre, en octubre yo tenía partos emocionalmente, físicamente, mentalmente, yo no me sentía bien, aparte también transité mis propias muertes, quedé en embarazo, tuve un aborto, o sea, fue como que todo se juntó, o sea, como que Dios me dijo, tienes que vivir esto para que realmente entiendas en carne propia lo que se vive o lo que se siente vivir una muerte, no sé, yo siento que todo ha sido un regalo muy bonito también para que yo renazca como mujer en muchos aspectos de mi vida. Y en octubre tenía un parto en casa, le digo, en esta familia no les puedo acompañar el parto en casa, no puedo, o sea, no me siento capaz. Tenemos un parto hospitalario que además fue un parto preciosísimo. En noviembre tenía un parto en casa. Esta familia finalmente toma la decisión de tener su parto en la clínica y el día del parto me dicen, no, vamos a tenerlo acá en la casa. Yo, te lo juro, reviví todos mis miedos más profundos o todo lo que yo viví en septiembre lo reviví en ese parto. O sea, fue muy teso para mí, fue muy teso porque era como enfrentarme de nuevo a la muerte y yo les dije, ustedes saben lo que yo acabo de pasar y me decían, sí, confiamos en Dios, todo va a estar súper bien, todo va a estar bien, confiamos. Entonces, mamá y bebé, bebé nació súper bien, mamá finalmente estuvo súper bien y luego en diciembre experimento mi propia muerte, me accidento, casi me muero en la cirugía y en febrero, eso fue en diciembre, enero, en febrero nuevamente acompañé otro parto en casa y fue como la reconfirmación a decirme, no, es que esto es lo que tienes que hacer, o sea, a esto viniste a este mundo, ¿cierto? Es como que mis dones y talentos, si los pongo al servicio de las personas, tengo que escuchar ese llamado de Dios, ¿sabes? Y entender que en el parto hay vida y también hay muerte. Es algo que es una línea así súper delgadita en la que no soy Dios para decir esto es lo que va a pasar, ¿cierto? Decías que tú misma experimentaste la muerte, se te murió un bebé, estabas embarazada. Estuve embarazada, imagínate. En diciembre. Quedé en embarazo en agosto y en septiembre, después de que transito esta muerte de este parto en casa, me vi abortando, o sea, tuve un aborto espontáneo. Y pues en un momento de mi vida en el que no tenía una relación estable, pues estaba como simplemente viviendo mi día a día, trabajando, siendo mamá. Y bueno, entonces esto como que también me atraviesa y digo, porque un embarazo a ti te cambia la vida, Cindy, o sea, tú quedas en embarazo y tú dices, listo, estoy en embarazo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que asumir? Los nuevos retos, y hay una ilusión, tú dices, bueno, pues yo soy pro vida, o sea, yo no concibo que yo pueda decidir sobre la vida de otro ser humano, entonces yo dije, listo, voy a aceptar esto como llegue, ¿cierto? Como llegue, lo acepto y vamos a mirar cómo hacemos. Y llega este aborto y digo, listo, lo acepto también, porque la vida también es la muerte. En diciembre me accidento, el 29 de diciembre sufro un accidente y el 3 de enero me operan y en la cirugía me compliqué. Entonces fue una complicación impresionante, tuve una hemorragia muy grande y casi me muero, o sea, literalmente el médico me dijo, tuviste una hemorragia muy importante y experimenté mi propia muerte y fue como un renacimiento y a partir de ese momento dije, bueno, pues voy a vivir mi vida con lo que llegue, con lo que llegue voy a hacer lo que yo quiero hacer sin hacerle daño a nadie, voy a hablar con mi verdad, aunque esa verdad incomode a los otros, voy a tener unos límites súper claros porque a veces uno, por muchas cosas,
yo creo que ahorita empezando lo conversamos, como que te dicen, tienes que hacer esto y tú listo, sí, así no lo quieras hacer. O te ofrecen un trabajo y tú dices, bueno, económicamente me sirve, pero no es lo que a mí me gusta. De acuerdo. Entonces, de en ese acuerdo. momento, el año pasado, todo lo que yo viví, muchas cosas de las que yo viví, fueron en ese sentido, era como, vivo la vida y acepto cosas aunque no resuenen conmigo, o hago cosas aunque no resuenen conmigo. Entonces ese ha sido también el aprendizaje más hermoso y transformador de todo este regalo. Y es como, si tengo que decir no, digo no. Si tengo que poner un límite, pongo un límite y no voy a estar donde no quiera estar, no voy a hacer nada que no quiera hacer, no voy a compartir mi tiempo con personas con quienes no quiero compartir mi tiempo, porque la vida es un ratico, o sea, hoy estoy aquí sentada, mañana no sé, ahorita salgo y no sé si pueda llegar a mi casa, ¿cierto? Entonces la vida hay que vivirla teniendo en cuenta que uno se proyecta a largo plazo, pero que lo que hagamos en nuestro día a día nos impacte positivamente a nosotros y también impacte positivamente al resto. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Sigues entonces ya retomaste full los acompañamientos de las mamitas en casa, los partos en casa? Sí. Mira, te cuento, sigo acompañando partos en casa, siento que es el llamado al que vine, pues como mis dones y mis talentos son eso, ¿cierto? Como que puedo acompañar esos tránsitos y sigo acompañando partos en casa. De hecho, la semana antepasada tuve un parto en casa preciosísimo, preciosísimo, que también fue un reto muy grande para mí porque fue una pareja de médicos, mamá médica y papá médico los que me eligieron. Y yo les decía, pasó esto, a todas las familias les cuento como lo que he vivido, las experiencias que he tenido, he sido muy abierta, he sido muy transparente y también les he dicho como si tengo que decir no, no, si tenemos que hacer una derivación a una institución de salud la hacemos, siempre velando pues como el bienestar de mamá y papá, siempre cuando yo sienta que puedo hacer, ¿cierto? Porque hay cosas que definitivamente pasan y se nos salen de las manos, a mí y a cualquier ser humano, ¿cierto? Entonces sí, sigo acompañando nacimientos, sigo siendo mamá, estoy haciendo cosas por mí, estoy priorizando un montón de cosas en mi vida, en mi bienestar, estoy patinando, estoy compartiendo con las mujeres que amo, comencé a acompañar el duelo a raíz de mi propia experiencia, entonces empecé a hacer como encuentros de mujeres cada 2 meses, me propuse hacer un encuentro en el que nos reunamos varias mujeres, en noviembre o en diciembre hice uno y trabajamos arteterapia, entonces trabajamos el duelo. Me encanta, eso pues coincide completamente con el propósito de Círculo de Mujeres también. Ahorita te escuchaba y yo dije, sí, no, porque es que de verdad que necesitamos cada vez más mujeres juntas, unidas. Totalmente. Trabajando en pro de lo que queremos ser, de sentirnos bien con nosotras mismas, de sanar nuestras propias heridas y bueno, un montón de Y de cosas. acompañarnos sin juzgar ni nada, tío. O sea, Sí. yo, por ejemplo, con este espacio, mi propósito es ese, que nos escuchemos sin juzgarnos, porque es que yo estoy hablando contigo y yo no sé el peso de tu maleta, ¿cierto? Muchas nos vemos muy bien y no sabemos lo que carga la otra, entonces es tan bonito tener como esa red de apoyo, de escucharnos. Algunas mujeres nos sentimos identificadas con las historias de otras, entonces es muy especial. ¿Cómo te encuentran en redes? ¿Cómo te contactan? Sí, para todas las mujeres y familias que están buscando una compañía durante su gestación, parto y posparto, en redes me encuentran como @parirenamor. Ese fue como el nombre que yo quise ponerle a mi proyecto personal, aunque siento que en todas las mujeres parimos en amor, ¿cierto? O sea, porque Sí. todo lo que nosotras hacemos en un contexto del parto, lo hacemos llenas de amor por nuestros hijos. Aunque sean experiencias dolorosas, creo que tras ese dolor hay una transformación enorme. Entonces aparezco en redes como Parir en Amor. Y Nati, gracias. A ti. Muchas gracias. A ti. Y a ti, gracias por ser parte de este círculo de mujeres. Si esta historia resonó contigo, compártela, porque seguramente le puede servir a otra mujer. Recuerda suscribirte y seguirme para que no te pierdas ningún episodio. Si conoces la historia de alguna mujer que merezca ser contada y venir a acompañarnos en este espacio, escríbeme. Te voy a dejar mis redes sociales para que estemos en contacto.